Damos continuidad entonces pues con el temario de la clase. Eh, para la clase de hoy pues queremos empezar a mirar otras tres técnicas, tres leyes de control eh, de sistemas pues lineales tipo SISO, una entrada, una salida, y tiene que ver pues con los compensadores, ¿ok? Entonces vamos a ver tres técnicas: el compensador en adelanto de fase, atraso de fase y uno que es la combinación de ambos métodos, llamado adelanto atraso de fase. El método que vamos a ver pues para sintonizar y encontrar las ganancias y los valores de estos tres controladores va a ser el método del lugar geométrico de las raíces, el cual pues vamos a detallar en las siguientes diapositivas. ¿Ok? Entonces, de nuevo, vamos a ver estas tres leyes de control: adelanto, atraso y adelanto, atraso. ¿Ok? Se conocen, digamos, hay varios sinónimos pues, para definir, digamos, estos controladores. El primero yo puedo llamarlo el controlador en adelanto de fase o red de compensación en adelanto. Para el segundo yo puedo llamarlo atraso o retardo de fase o red de compensación en atraso. Y este sería el controlador o red de adelanto atraso. ¿Listo? Entonces, revisemos pues de dónde vienen, de dónde van a salir, digamos, las funciones de transferencia pues para estas tres técnicas. ¿Ok? Y recordemos pues la estructura de un PD y de un PI. ¿Listo? Entonces recuerden que en el PD pues tenemos esta combinación de ganancia proporcional y derivativa, ¿ok? KP por KDS. Y para un PI pues tenemos la combinatoria entre la ganancia proporcional y, perdón, la integral del error. Si revisamos bien la estructura en función de transferencia, ¿sí? Vemos que aquí estas funciones de transferencia nos están relacionando la salida, que es la acción de control, ¿sí? Versus la entrada, que es el error. Pues podemos analizar que en frecuencia estas dos ecuaciones, ¿sí? Tanto la del PD como el PI, se comportan como un filtro paso altos y como un filtro paso bajas. ¿Ok? Entonces miren que el PD, la señal de error que está fluyendo a través de ese bloque, pues se ve expuesta en términos de frecuencia a un filtro paso altos, y la señal que fluye a través de este bloque llamado PI se comporta como un filtro pasa bajos. ¿Ok? Entonces, y cuando digo la señal me refiero a la señal de error. ¿Listo? Recuerden que en nuestras técnicas de control, si nosotros planteamos en este momento, digamos, el PI, entonces tenemos KP más KI sobre S, ¿sí? Recuerden que lo que viene por acá siempre será el error y la salida siempre será la acción de control. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, esta señal de error que fluctúa, ¿sí? Que cambia en el tiempo, ¿listo? Pues sabemos y entendemos bien que en términos de control, en términos de tiempo, pues digamos, estamos haciendo ciertas operaciones, estamos multiplicando el error por una ganancia, ¿sí? Una ganancia proporcional, y al mismo tiempo estamos pues integrando el error. Pero en frecuencia, si analizamos los componentes de frecuencia de esta señal, ¿sí? En frecuencia, el comportamiento que vamos a tener aquí es de un filtro pasabajos. ¿Ok? Entonces, podemos decir que cualquier filtro, ¿sí? Que cualquier filtro lineal en el dominio de Laplace lo podemos expresar como esta función que aparece acá, ¿verdad? Entonces, cualquier filtro lineal podemos decir que ese filtro va a ser, ¿sí? En el dominio de Laplace va a tener una ganancia, la ganancia de filtro, que la vamos a llamar Kc, ¿ok? Y tenemos acá entonces la sumatoria de un polinomio de ceros que van en el numerador y un polinomio, ¿sí? De polos que van en el denominador. ¿Ok? Y entendemos muy bien pues que este polinomio de ceros pues nos modifica pues el transitorio, ¿sí? El transitorio de nuestra señal desde un tiempo inicial hasta el tiempo de establecimiento, y entendemos que el polinomio que tiene las raíces o los polos de nuestro sistema pues tiene que ver con la ganancia, ¿verdad? Tiene que ver con la estabilidad. Entonces tenemos acá nuestro eje real, nuestro eje imaginario, y entendemos que pues polos ubicados en la parte real negativa son estables, y aquí tenemos inestabilidad, ¿verdad?
Esto pues entonces lo entendemos, si vemos las dos ecuaciones del PI y PI, pues sabemos que esto tiene la estructura de un filtro lineal, ¿ok? Entonces la red de compensación, y vamos a iniciar primero con la red en adelanto, ¿sí? La red en adelanto es básicamente un filtro, ¿sí? Y la red de atraso también. Y la combinatoria de ambas pues va a ser un filtro eh, pasa anchos. ¿Listo? Miremos a ver entonces este comportamiento, cómo lo tenemos acá. Entonces, si vamos a definir una estructura, tanto para la red de compensación en adelanto, el compensador en adelanto como atraso, de esta manera, ¿ok? Y esta va a ser entonces nuestra ley de control. Eh, entonces, para el tema del compensador en adelanto, el compensador en adelanto se nos va a comportar como un paso altos, mientras que el compensador en atraso se nos va a comportar como un pasabajos. Esa es, digamos, la única diferencia. Y para aplicar, para darle, digamos, esta característica de paso altos o paso bajos al compensador en adelanto o en atraso, utilizando esta ecuación que está acá, pues lo que tenemos que hacer es definir que si el polo o el cero es mayor o es menor. ¿Listo? Entonces, miremos el primer enunciado. Si el polo es mayor que el cero, tenemos entonces un compensador en adelanto, ¿sí? Que tiene un comportamiento paso altos. Si por el contrario el polo, ¿sí? Este P1 que está acá, es menor que el cero de esta función de transferencia, lo que vamos a tener entonces es una ley de control de compensación en atraso o paso bajos. ¿Listo? Y la tercera técnica, que es la fusión de ambos, pues tenemos primero una red de compensador en adelanto, seguido en cascada conectado con una red de compensación en atraso. ¿Listo? Entonces miren que si este primero es el pasa altos, este segundo es el pasa bajos, pues por lo tanto tenemos aquí, en términos de filtro, pues tenemos un pasabandas, ¿verdad? Bueno, entonces, enfoquémonos primero en el primero, un compensador en adelanto, en el que sabemos que esta va a ser nuestra ley de control, ¿listo? Esta va a ser la ley de control y va a cumplir que el polo va a ser mayor que el cero. Entonces, miremos acá, en este momento, eh, cuando digo que esto va a ser el controlador, entonces nos quedaría de esta manera, pues vamos a tener entonces nuestra planta, ¿sí? Nuestro sistema lineal, la salida del sistema, ¿okay? Por aquí vendrá la acción de control, tal cual como siempre lo manejamos, tenemos nuestro bloque de sensado si existe, si no pues sabemos que es realimentación unitaria, ¿ok? Tenemos acá la referencia de entrada, ¿listo? La señal de error. Y este bloque que está acá, que conocemos que es control, ¿sí? Que es lo que actúa sobre nuestra planta, pues para el caso de una red en adelanto, pues vamos a tener entonces un KC, ¿sí? Una ganancia del controlador más la función de transferencia que define los ceros y los polos. Ese va a ser el controlador. Y para la red en adelanto, esto cumple la condición, ¿sí? Esto cumple la condición de que el polo, ¿sí? Es mayor que el cero. Es decir, que si vamos al lugar geométrico de las raíces, ¿sí? El lugar geométrico de las raíces, si el polo es mayor que el cero, pues lo que vamos a tener entonces es que este controlador, miren, fíjense que introduce un cero y un polo, no es más, ¿sí? S más Z más 1, S más P más P1, perdón, S más Z1 sobre S más P1, ¿ok? Entonces, en el lugar geométrico de la raíz, este compensador en adelanto se ubica de esta manera. Tengo un 0 acá y un polo por acá, que no sabemos cuál es. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hallar para dar respuesta al controlador. ¿Listo? Entonces, siempre un compensador en adelanto pues tiene estas características, ¿sí? El 0 va a estar mucho más cerca, mírenlo acá, va a tener el 0 mucho más cerca al eje imaginario, ¿ok? Y el polo, pues va a estar más alejado, porque cumple que el polo es mayor que el 0. Entonces el 0, si una vez de hacer el proceso de sintonización, encontramos que el 0 vale menos 1, el polo puede valer entonces menos 4, ¿sí? Eso significa que el polo sea mayor
que el cero. ¿Ok? Y obviamente pues esto tiene unas características importantes en el lugar geométrico de las raíces. ¿Listo? Entonces pasemos la siguiente diapositiva. Aquí entonces vamos a tener, entremos a mirar el compensador en adelanto. ¿Listo? Vamos primero con adelanto de fase, que es lo que acabamos de ver acá. Entonces, vamos a determinar y vamos a decir, bueno, esta es la estructura general, ¿sí?, del compensador, donde ya sabemos que el polo va a ser mayor que el cero y que hay una ganancia del controlador, ¿listo? Por lo tanto, si yo les pregunto cuáles son las ganancias que debemos encontrar en el controlador, así como en un PID decimos, tenemos tres, KP, KI y KD, ¿cuáles serían las ganancias de este controlador en adelanto? ¿Qué tenemos que encontrar? ¿Sí? Pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos entonces que este controlador en adelanto tiene la ganancia KC, esta es una de las que tenemos que encontrar, ¿sí?, la ganancia proporcional, tenemos que encontrar dónde se ubica el cero y tenemos que encontrar dónde se ubica el polo, ¿sí? Y obviamente la ubicación, digamos, asignar estos tres valores dependerá de unos criterios, ¿sí?, de unos criterios deseados para el sistema, ¿sí?, un conjunto de criterios deseados: tiempo de establecimiento, porcentaje de sobrepico, error en estado estacionario, los mismos criterios de desempeño deseados que hemos venido viendo en nuestros controladores PID, PI, PD, etc. ¿Ok? El proceso de sintonización acá, pues obviamente es bastante diferente, y pues la idea de esta clase es ver entonces los algoritmos, cuáles son esos pasos sistemáticos que me permiten encontrar las tres ganancias de mi controlador en adelanto de fase. ¿Ok? Ahora, para poder decir entonces y plantear una arquitectura de control en lazo cerrado con una red en adelanto, entonces aquí esto sería la planta y este sería el controlador, aquí está la ganancia pues como es una ganancia proporcional la podemos extraer, ¿sí?, poner, digamos, anticipada a esta función de transferencia. Vamos entonces a introducir dos ecuaciones, ¿sí? Vamos a introducir dos ecuaciones y vamos a decir entonces que para cumplir que el polo sea mayor que el cero, vamos a decir entonces que nuestro polo, ¿ok?, el polo se ubica en 1 sobre t, ¿sí? Es obviamente negativo, entendemos que esto es negativo porque siempre estamos ubicando en el lado real negativo, ¿listo? Entonces ya lo entendemos, y que el z, el 0, se va a ubicar en 1 sobre a por t, donde a tiene que ser obligatoriamente mayor a 1. Entonces miren que si hacemos esto, ¿sí?, si hacemos que a sea mayor a 1, ¿qué va a pasar con estas expresiones? Pues que el polo va a ser mayor que el 0, ¿sí? Entonces, A no puede ser igual a 1, porque entonces tendríamos que el polo y el 0 se ubican en la misma posición, ¿verdad? No tiene sentido. Y A no puede ser menor a 1, porque entonces tendríamos al contrario, tendríamos que ahora que el polo estaría entonces más cerca, ¿sí?, el polo estaría más cerca al eje imaginario. Entonces, con estas dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, pues tenemos, y con A mayor a 1, pues podemos garantizar que el polo es mayor que el 0. Si reemplazamos entonces la ecuación 1 y la ecuación 2 en esta expresión, en nuestra expresión general, pues podemos entonces decir ahora sí que nuestra arquitectura de control en lazo cerrado es, tenemos la planta por acá, ¿sí?, la dinámica de la planta, y ahora nuestro controlador, voy a poner aquí más grande, va a ser entonces S más el 0. ¿Qué es el 0? 1 sobre A por T, sobre el denominador, que va a ser S más el polo, ¿y el polo qué es? 1 sobre T. Recuerden, para A mayor a 1, ¿sí? O sea, el parámetro A no podrá ser igual a 1 o menor que 1 para una red en adelanto. ¿Ok? Y aquí tenemos pues obviamente la realimentación negativa, nuestra salida, y la referencia que debemos seguir. Ah, perdón, voy a borrar acá, me faltó la ganancia, ¿sí? Me faltó esta ganancia que está acá. Por lo tanto, pues aquí tenemos la ganancia del sistema. Y ahora sí podemos cerrar nuestra arquitectura de control. ¿Listo? Y este será el U. ¿Ok? Entonces, esta es, digamos, la arquitectura en lazo cerrado y esta es nuestra red
en adelanto de fase. ¿Listo? Al reemplazar entonces la ecuación 1 y la ecuación 2 dentro de esta función de transferencia del controlador, pues entonces ya ahora sí los tres parámetros que debemos encontrar son KC, la ganancia proporcional, y para el bloque del controlador como tal debemos encontrar el parámetro A, que sabemos que es mayor a 1, pero no sabemos qué valor exactamente es, ¿verdad? Debemos encontrarlo y debemos encontrar cuánto vale T. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestros tres parámetros, KC, A y T, para dar respuesta al controlador. Ahora vamos a pasar al proceso de sintonización. ¿Okay? Retomemos entonces, tenemos acá pues, nuestra arquitectura, ¿sí? Enlazo cerrado, ya acabamos de introducir los tres términos, KC, A y T, en donde sabemos pues que A es mayor que 1 para que se cumpla, entonces tener un cero dominante en el lugar geométrico de las raíces. Y hablamos de cero dominante porque sabemos que este cero pues está más cerca al eje imaginario. Recuerden que al introducir términos, ¿sí?, que se alejen del eje imaginario, pues tenemos dinámicas más rápidas que menos afectan al sistema enlazo cerrado. ¿Ok? Hay unas características importantes al tener este cero dominante en una red de adelanto, en un compensador de adelanto, pues entonces tenemos algunas características de respuesta del sistema enlazo cerrado, como que aumenta el tiempo de establecimiento, ¿sí?, el tiempo de subida. Si este cero, incluso a la hora de sintonizar y darle un valor, ¿sí?, está muy cercano al eje imaginario, podemos tener un gran sobreimpulso en la respuesta del sistema, ¿ok? Pero también podemos contrarrestar ese efecto del sobreimpulso a la medida que, pues que el polo, ¿sí?, eh, se encuentre, digamos, lejos del cero, ¿sí?, y del origen. Debemos entonces, digamos, cómo compensar un poco esas respuestas en el enlazo cerrado. Eh, Algunas ventajas, ¿sí?, de la respuesta en enlazo cerrado a este sistema. Tenemos la respuesta pico se reduce, ¿sí? La respuesta pico se reduce en este transitorio cuando utilizamos esta arquitectura y la comparamos, por ejemplo, con una red de atraso, que es la siguiente configuración que vamos a ver más adelante, ¿ok? Y por ende, al reducir la respuesta pico, pues tenemos una reducción en los tiempos de subida y en el tiempo, y finalmente, pues en el tiempo de estabilización, ¿sí? En el tiempo de estabilización. Entonces, es un controlador que responde mucho más rápido en general con respecto a una red en atraso, ¿ok? Aunque obviamente las dinámicas de la planta, aquí estamos hablando de manera general, pues no tenemos como tal una planta definida, las dinámicas de la planta pues también juegan, digamos, un papel importante en la respuesta completa de todo el sistema enlazo cerrado. ¿Listo? Entonces miremos, enfoquémonos acá cómo encontrar los valores del controlador, los parámetros del controlador y volvemos, son tres, KC, el parámetro A y el parámetro T. ¿Listo? Y para eso tenemos entonces, vamos a seguir 5 pasos, ¿sí? Es un algoritmo sistemático de 5 pasos, ¿ok? El primero, tenemos unas especificaciones de desempeño deseadas, ¿sí? A partir de esas especificaciones deseadas que las define el ingeniero de control, pues vamos a determinar entonces la ubicación del polo, ¿sí?, de los polos dominantes en lazo cerrado, ¿ok? Ya ahorita vamos a ver un ejemplo y vamos a detallar estos pasos, pues cómo se traducen para encontrar estos tres parámetros, ¿ok? Segundo, pues ya una vez tenemos los polos dominantes en lazo cerrado, ¿sí?, polos dominantes de todo este sistema a partir de unas especificaciones de desempeño o de criterios deseados, pasamos entonces a un segundo punto que es, por medio del ajuste de la ganancia en el lugar geométrico de las raíces, verificamos la condición de ángulo, si la ganancia es suficiente para obtener esos polos en lazo cerrado deseados, ¿ok? Si no es suficiente, aquí nos vamos para el tercer punto, si no es suficiente esta ganancia calculada en el punto 2, entonces debemos calcular el ángulo que hace falta para compensar el sistema, ¿sí? Y ese ángulo es el que aportaría el compensador en adelanto, ¿ok? Cuarto, una vez tenemos esto, ya podemos calcular A y T,
¿sí? El cuarto punto es calcular A y T para dar respuesta a esta función de transferencia. Y por último, la ganancia KC respectiva, ¿ok? De pronto ahorita suena un poco confuso, sobre todo esto, el punto 2 y el punto 3, pero ya con este ejemplo pues vamos a mirar cómo se soluciona, ¿listo? Cómo se da respuesta. Entonces miremos el ejemplo y tenemos entonces esta planta que está acá, ¿listo? Tenemos esta planta, entonces nuestra planta es un sistema de segundo orden, tenemos 5 sobre s cuadrado más 3s, ¿sí? Tenemos entonces que esta planta nos introduce un polo en 0 y nos introduce un polo en menos 3, ¿listo? Entonces, si analizamos cómo sería nuestra arquitectura en lazo cerrado con este ejemplo, pues lo podemos dibujar acá. Entonces tenemos nuestra planta 5 sobre S más 3, ¿ok? Y tenemos entonces ahora nuestro controlador. Y nuestro controlador dijimos que es S más 1 sobre A por T sobre S más 1 sobre T, nuestra ganancia, y cerramos el lazo. ¿Ok? Listo. Entonces miremos ahora. Esta planta, si nos vamos al lugar geométrico de las raíces, pues nos está diciendo, mire, hay un polo en 0 y hay un polo en menos 3. ¿Sí? Ahí ya tenemos, digamos, la información de la planta. ¿Sí? Ya vamos a ver qué pasa pues con el controlador, pero tenemos de momento la información de la planta. Ok. Vamos entonces al paso número 1. ¿Listo? Entonces, el paso número 1 nos dice, mire, bueno, aparte de eso tenemos para el ejercicio pues unas características de desempeño deseados, ¿no? Nos dice que calculemos un compensador en adelanto, ¿sí? Un controlador en adelanto para regular este sistema, controlar este sistema con un tiempo de establecimiento de 2 segundos y que cumpla un sobrepico del 16.3%. ¿Sí? Entonces tenemos unos criterios deseados, un tiempo de establecimiento de 2 segundos y un sobrepico del 16.3%. Ahora, esto es un ejercicio pues de cuaderno, ¿no? Digamos que este sobrepico, de pronto a mí me interesa tener cosas menores, ¿no? Que el sobrepico no supere el 2%, el 1%, aquí simplemente lo ponemos grande, un valor grande simplemente pues para verificar después en las respuestas pues que nuestro sistema cumpla con estos criterios de desempeño deseados. Entonces, el primer punto es tan sencillo como definamos, a partir de estos criterios deseados tenemos dos, un tiempo de respuesta, ¿sí? Un tiempo de establecimiento y un sobrepico, determinemos, perdón, dónde está la ubicación del polo dominante, un polo que cumple, ¿sí? Con el polinomio, o que viene del polinomio característico deseado, ¿verdad? Entonces decimos, ¿cuál es el polinomio característico deseado? Pues un polinomio característico deseado los cumple, que es s cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n cuadrado igual a 0. Y tenemos el factor de amortiguamiento, la frecuencia natural de oscilación, etc. Y producto de este polinomio característico deseado, pues vamos a tener dos raíces, ¿verdad? ¿Ok? Estos dos polos, estas dos raíces que salen del polinomio característico deseado son los polos dominantes del sistema. Yo quiero que mi sistema tienda a esos polos dominantes. ¿Y por qué? Porque es que este polinomio característico deseado, ¿sí? Este polinomio característico deseado cumple con los criterios de desempeño deseados. ¿Ok? Perdón. Entonces aquí tenemos tiempo de establecimiento de 2 segundos y en este caso porcentaje de sobrepico del 16.4%. Yo puedo trasladar estos dos criterios de desempeño deseados a un polinomio característico deseado que finalmente va a tener dos raíces, porque esto siempre va a ser de segundo orden, ¿verdad? Y a estas dos raíces, a estos dos polos, los llamamos polos dominantes. Esto es lo que hace relación con este primer punto, ¿sí? Los polos dominantes en lazo cerrado. Entonces miremos cuáles serían los polos deseados en lazo cerrado, ¿sí? A partir de estas dos características de desempeño. Pues tenemos aquí la ecuación del sobrepico, ¿sí? Tenemos un 16.3%, con la ecuación del sobrepico encontramos el factor de amortiguamiento, tenemos 0,5, y a partir de un tiempo de establecimiento de 2 segundos, que es lo que nos da el enunciado, pues podemos tener entonces aquí la ecuación, ¿sí? Que nos relaciona tiempo de establecimiento, factor de amortiguamiento y frecuencia natural, y podemos tener el omega n. Entonces, para un zeta de 0,5 que lo acabamos de hallar, tenemos una frecuencia de 4, ¿verdad? Y con esto tenemos entonces que
los polos. Podemos plantear aquí nuestro polinomio deseado tal cual como lo acabamos de ver acá, pero pues aquí de una vez podemos sacar las dos raíces, ¿no? Con esta fórmula. Entonces miren que aquí el polinomio característico deseado nos da las dos raíces dominantes que vienen de plasmar, vuelvo y lo repito, los criterios de desempeño deseados. ¿Cuál es el polo dominante entonces? Pues tenemos menos 2 más menos 3.4641J. Si nos vamos al lugar geométrico de las raíces, pues, y plasmamos estos polos dominantes, pues vamos a tener que tenemos su polo conjugado, ¿no? Tenemos aquí entonces menos 2, que se conjuga con 3.4641, ¿sí? Y tenemos otro igualito, pues con la parte negativa, menos 3.4641. Aquí tenemos los polos dominantes que nos está introduciendo, ¿sí? Estos polos que están acá, bajo para este ejemplo en concreto, ¿verdad? Este ejemplo en concreto, listo. Como esto es el espejo, digamos, aquí estamos trabajando en este cuadrante, aquí tenemos otro cuadrante, pero es la misma información. Todo lo que yo haga en este cuadrante, pues se replica exactamente igual acá abajo, solamente que estamos, pues trabajaría con la parte negativa de la imaginaria. Pues esta parte, digamos, no nos interesa. Hacemos el análisis en este sector, en este cuadrante que está acá, ¿ok? Entonces, en este primer punto, miren lo fácil que es, este primer punto del algoritmo, volvámonos acá, ¿sí? Este primer punto tiene que ver es con del enunciado de mi problema, de los criterios de desempeño que yo quiera definir para esta planta en lazo cerrado, pues encuentro el polo deseado, el polo dominante que cumple con los criterios de desempeño deseados. ¿Listo? Ok. Aquí entonces en esta diapositiva pues podemos ver cómo se ubica en el lugar geométrico de las raíces. Y repito, nos quedamos entonces, vamos a trabajar en este cuadrante. Ahora sigamos al segundo punto. ¿Ok? Entonces nos dice, el segundo punto del algoritmo nos dice, por medio del ajuste de la ganancia del lugar geométrico, se verifica si la ganancia es suficiente para obtener los polos en lazo cerrado del sistema. Y vamos a ver entonces la condición de ángulo de todos los polos y ceros de mi sistema con respecto al polo dominante. ¿Ok? Entonces miremos a ver esto cómo funciona. Entonces, ¿qué significa este segundo punto? Entonces tenemos el lugar geométrico de las raíces, ¿sí? Tenemos acá, ¿ok? Y vamos a mapear, ¿sí? A trasladar la información de la planta. Recuerden que nuestra planta en este caso era, nos doblemos para acá, 5 sobre S más 3, ¿ok? ¿Listo? Y la planta nos introduce entonces un polo en 0, un polo en menos 3. ¿Sí? No hay ceros, ¿sí? No hay ceros. Si por alguna razón tuviéramos un 0 acá, pues también lo introduciríamos en el lugar geométrico de las raíces, ¿ok? Y aparte, tenemos entonces el polo dominante que acabamos de hallar, ¿sí? Y que se ubica aquí menos 2 y tenemos entonces 3.4641, ¿ok? Nuestro polo dominante, menos 2 más 3.4641J. Listo. Listo. ¿Cómo vamos a verificar la condición de ángulo? Pues miremos el ángulo que forma, ¿sí? Los parámetros de la planta, todos sus ceros, todos los polos, en este caso, repito, no tenemos ceros, tenemos dos polos, ¿sí? Uno en 0 y otro en menos 3. Verifiquemos qué ángulo forman con respecto al polo dominante del sistema. Entonces, empecemos con el 0, con este polo en 0, ¿sí? En el origen. Entonces, en la diapositiva podemos ver, trazamos entonces aquí una primera, vamos a cambiar, vamos a hacerlo con otro color para que se vea mejor. Entonces vamos a trazar esta línea, ¿listo? Y vamos a verificar el ángulo, ¿sí? ¿Cuál es la geometría que tiene? Recuerden que esto es el lugar geométrico de las raíces, ¿sí? Y hablamos de geométrico porque estamos haciendo un análisis geométrico de qué está pasando con los polos y ceros y la información que ahí nos da el sistema en lazo cerrado, ¿ok? El ángulo siempre lo vamos a medir con respecto, esta horizontal, con respecto al eje real, ¿sí? Entonces el ángulo aquí sería este que está aquí. Esto aquí tendríamos un ángulo, ¿verdad? ¿Y qué otra información tenemos? Aquí, recuerden, tenemos aquí un polo en 0,
un polo de menos 3. Entonces miremos el segundo, el menos 3. ¿Qué ángulo forma con respecto al polo dominante? Sería este ángulo que está acá. Siempre con respecto al eje real. ¿Listo? Eso es lo que vemos aquí en las diapositivas. ¿Vale? Aquí podemos hacer una geometría muy básica para dar valor a estos ángulos, ¿verdad? Entonces, para este primer caso, para este primer ángulo, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo que está formando? ¿Cuál es este ángulo? Y resalto aquí en azul. Pues aquí, miren, aquí tenemos 90 grados, ¿verdad? Ahí tenemos 90 grados de este triángulo rectángulo que está acá. Entonces tenemos 90 grados. ¿Listo? ¿Cuál sería este para completar este chiquitico que está acá? Pues miren que tenemos la información de este cateto y tenemos la información de este cateto, ¿cierto? O sea que yo puedo entonces decir, a ese ángulo de 90 grados le puedo sumar este. Si aquí tengo un triángulo rectángulo, voy a señalarlo aquí, ¿verdad? Y con la tangente a la menos 1, la tangente a la menos 1, que me relaciona cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Opuesto sobre adyacente, para este ángulo. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Pues sería entonces este de aquí. Y esta distancia la tenemos aquí, ¿sí? Esta distancia es esta que está acá, o sea que es 2. Aquí el término negativo, ¿sí? El negativo no nos interesa, estamos viendo es la distancia, ya sabemos que estamos trabajando en este cuadrante real negativo, entonces pues sabemos que eso no nos interesa saber es la distancia 2, ¿sí? Sobre el adyacente, pues que es esta distancia que tenemos acá, 3.4641, ¿ok? Obviamente, pues esto está en radianes, ¿sí? Esta información está en radianes, por eso en la diapositiva tangente de 2 sobre 3 lo multiplicamos por 180 grados sobre pi, ¿sí? Pues para poderlo sumar con estos 90 grados, ¿ok? Y esto entonces, 90 grados más esto me da 120 grados. Entonces aquí tenemos que este ángulo es de 120 grados, ¿ok? Y para el siguiente, para este, ¿ok? Pues exactamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos entonces este triángulo rectángulo, queremos hallar este ángulo que está acá, pues aquí también es muy sencillo, tenemos entonces la tangente a la menos 1 de cateto opuesto, el cateto opuesto será este que está aquí, por lo tanto 3.4641 sobre el cateto adyacente, que es este que señalo acá, esto es menos 3, esto es menos 2, por lo tanto es 1, ¿verdad? Es la distancia que hay de ese cateto. Lo mismo, esto está en radianes, pues miramos, multiplicamos por 180 sobre pi y el ángulo nos da aproximadamente 73.89 grados. ¿Listo? Entonces este ángulo aquí es de 73.89. Listo. Entonces ahí ya tenemos toda la información que está en la diapositiva. Listo, tenemos los dos. Y el punto 2, este algoritmo nos dice, este punto del algoritmo nos dice, pues verificar si la ganancia es suficiente para llegar a cumplir con la condición de ángulo del lugar geométrico. ¿Qué significa esto? Entonces vamos hasta esta diapositiva. Y nos vamos a concentrar en dos condiciones del lugar geométrico que en una siguiente clase vamos a mirar en detalle. Estos son dos teoremas, ¿ok? Estos son dos teoremas que aplican para el lugar geométrico de las raíces cuando queremos plasmar en lazo cerrado y lograr la estabilidad de un sistema, ¿ok? Tenemos una condición de magnitud que siempre debe ser igual a 1, ¿sí? Entonces tenemos una función de transferencia, una ganancia, sumatoria, ¿sí? Tenemos aquí todo el producto pues, de todos los ceros, producto de todos los polos, ¿ok? Y tenemos la condición de ángulo. Para este segundo punto nos vamos a concentrar en esta condición de ángulo. Esa condición de ángulo, ¿qué nos está diciendo? Entonces nos está diciendo, mire, usted debe garantizar, ¿sí? Usted debe garantizar que, en este caso, para el caso concreto, recuerde que estamos trabajando en este cuadrante, ¿sí? Debemos garantizar lo siguiente, la sumatoria de absolutamente todos los ángulos que forman los ceros del sistema, ¿sí? Y este símbolo que aparece aquí significa ángulo, ¿sí? O sea, el ángulo que forma esta expresión, este polinomio, ¿sí? Menos
donde m es el número total de ceros que tiene mi sistema, menos la sumatoria de 1 hasta n, donde n es el número total de polos de todo el sistema. Esto es una condición genérica. Lo mismo, el ángulo de todos los polos, ¿sí? En este caso, me debe dar menos 180 grados. Estamos trabajando en el eje, en ese cuadrante. ¿Listo? Esto es lo que debemos garantizar. ¿Ok? Este es un teorema, el lugar geométrico de las raíces, la condición de ángulo. ¿Listo? Repito, tenemos el ángulo de todos, el ángulo que forman todos los ceros, el ángulo que forman todos los polos, ¿sí? Sumatoria de ellos menos, ¿sí? Me da menos 180. Verifiquemos entonces, devolvámonos acá y eso lo podemos ver aquí. ¿Listo? Lo podemos ver aquí. Entonces, traduzcamos esto. Entonces, al traducir esto significa, miremos entonces, con respecto a la fórmula, la condición de ángulo de la planta. Como no hay ceros, nos concentramos solamente en la segunda parte de la ecuación, ¿sí? Del lugar geométrico de las raíces, ¿ok? Donde miramos la condición de ángulo netamente de los polos del sistema, ¿ok? Entonces, si vamos a esta ecuación que está acá, pues entonces esta primera componente que es los ceros, pues no aplica, ¿verdad? Por lo tanto, para este caso concreto, esto sería 0 y nos quedamos solamente con esta expresión. Miren que esta expresión arranca con menos, ¿ok? Entonces miremos acá, vamos a hallar la condición de ángulo entonces para el polo en 0, que es este, ¿listo? Y para el polo en menos 3, ¿sí? Como nuestra expresión arranca con menos, porque estamos solamente mirando los polos, pues entonces tenemos menos el ángulo que forma el polo en 0, ¿sí? Menos el ángulo que forma el polo en menos 3. Y esto nos debe dar menos 180 grados. Esta es la condición que debemos cumplir. Ahora, ¿cuál fue el ángulo que hallamos para el polo en menos 0? Pues lo tenemos acá. Entonces, para este polo, perdón, en 0. Para este polo en 0, el ángulo nos dio 120. Entonces tenemos menos 120 menos, y ahora tenemos entonces para el ángulo del polo en menos 3, que fue el que hallamos acá geométricamente, tenemos 73.89. Menos 120 menos 73.89 nos da menos 194. ¿Sí? Menos 194. Y claramente, pues menos 194, pues no es igual a menos 180. ¿Listo? Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces podemos verificar que la condición de ángulo no se cumple, ¿verdad? Esta es la ecuación que debemos cumplir para garantizar el teorema, el lugar geométrico. ¿Listo? Perdón. Aquí está. ¿Ok? No se cumple porque da menos 194. ¿Y qué significa? Que este sistema está adelantado con respecto al teorema, ¿verdad? Está adelantado en fase. ¿Qué debemos hacer? Pues el compensador en adelanto, ¿sí? Por eso se llama en adelanto, lo que debe hacer es introducir, aportar el ángulo que hace falta para que todo el sistema, ahora ya no solo la planta, sino con el polo y el 0 que aporta el controlador, logre los menos 180 en el lugar geométrico de las raíces. ¿Cómo hacemos esto? Pues, ¿qué ángulo se necesita? ¿Qué ángulo le debo yo sumar a 194 para que me dé menos 180? Pues más 14, ¿sí? 14 grados, ¿listo? Entonces, el ángulo que yo debo aportar es 14 grados, ¿sí? Al hacer esto, pues entonces cumpliría, si yo tengo menos 194 más 14, me daría menos 180. ¿Y de dónde saco estos 14 grados? Pues es lo que va a aportar el compensador en adelanto. ¿Listo? Miren que acá en el lugar geométrico solamente pusimos la información de la planta, ¿sí? Tenemos información de la planta, su polo en 0, su polo en menos 3, y pusimos el polo dominante, que es este, que viene de los criterios de desempeño deseados, ¿verdad? Pero aquí no está la información del controlador. Y recordemos que el controlador, ¿ok? Recordemos que el controlador, si nos volvemos acá, me está aportando un 0 y un polo. Eso es lo que me da este controlador. Debo poner entonces la posición de ese 0 y de ese polo del controlador, que aún no sabemos cuál es, me debe entonces aportar 14 grados. ¿Listo? Para este ejercicio en particular. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer
¿Cómo vamos a encontrar dónde se posiciona el polo y el cero del controlador? Aquí tenemos esta diapositiva. Entonces recordemos las ecuaciones del polo y del cero según la ley de control. ¿Listo? Aquí la tenemos. ¿Okay? Según esta función de transferencia que es la ley de control en adelanto. ¿Y cómo lo vamos a ubicar? ¿Listo? Entonces, lo primero, y aquí paso a la siguiente diapositiva, para poder ubicar dónde cae este cero y este polo, ¿ok? Y recuerden que en un controlador en adelanto, primero siempre va el cero y luego va el polo, porque el polo es mayor, ¿sí? Esa es la condición con la que iniciamos. Vamos a hacer entonces unos análisis geométricos, ¿listo? Y aquí hay en esta diapositiva como unos pasos para poder encontrar estas proyecciones de dónde cae el cero y dónde cae el polo, ¿ok? Entonces miremos cómo es. Primero entonces nos dice que vamos a tener el lugar geométrico de las raíces, ¿sí? Como lo hemos venido manejando, y qué información tenemos, el polo dominante, y eso es lo que se llama P en esta diapositiva, ¿listo? El polo dominante que para nuestro caso concreto, recordemos, se ubicaba en -2 y por acá nos caía en 3.4641, ¿listo? Ahora nos dice, trace una línea horizontal A que pasa por el punto P, ¿listo? Entonces, ¿a qué hace referencia este primer punto? Vamos a conectar desde el polo deseado, ¿listo? Desde el polo dominante, un segmento de recta siempre hacia el infinito, llamado A, ¿listo? Un segmento de recta. Y después conectamos otra recta que dice que conecta el punto P con el origen. Eso es esta recta que está acá, ¿listo? Entonces conectamos del origen, ¿listo? Ese O que aparece ahí, acá, es origen, lo conecto con el polo deseado en línea recta. Y esos son dos segmentos de recta, segmento de recta OP, ¿sí? Segmento de recta OP y segmento de recta PA. ¿Listo? Ok. Después dice, el tercer punto, bisecte el ángulo entre las líneas PA y PO. Esto forma la bisectriz, ¿ok? PB. La bisectriz es esta línea que aparece acá más gruesa, ¿ok? ¿Qué significa una bisectriz? ¿Qué significa bisectar? Pues significa que de este ángulo que se forman en estos segmentos de recta, ¿sí? El OP y el PA, justo a la mitad del ángulo voy a trazar una bisectriz. ¿Listo? ¿Qué significa la bisectriz? Pues que la distancia de la bisectriz acá es exactamente la mitad que de la bisectriz para acá. ¿Listo? Tengo exactamente el mismo valor angular. La bisectriz corta, ¿sí? Corta esto a la mitad. ¿Ok? Esa es la bisectriz. Y la bisectriz le llamamos pues la recta PB. Conecta este polo deseado con este punto acá sobre el eje real negativo. ¿Ok? ¿Listo? Y una vez tengo la bisectriz, me dice, mire, ¿dónde voy a ubicar el cero y el polo del controlador? Pues entonces, de esta bisectriz voy a tener entonces hacia el lado derecho, ¿sí? Va a caer el polo a un ángulo de separación que va a ser phi medios. Y me dice que hacia el lado izquierdo voy a tener otra recta donde cae el polo también a un ángulo phi medios. ¿Ok? Donde phi es el ángulo que mi controlador debe aportar, lo que habíamos hallado en la diapositiva anterior, 14. O sea que a 7 grados, porque es phi medios, a 7 grados se separa esta línea donde cae el 0 y a 7 grados se separa esta línea donde cae el polo. Y eso es lo que tenemos acá en la diapositiva. Entonces el 0 que tiene esta ecuación menos 1 sobre AT y el polo que tiene esta ecuación menos 1 sobre T. ¿Ok? Entonces así es como ubicamos el 0 y el polo. Voy a repetir entonces acá, voy a borrar y repito el proceso, lo hago otra vez más rápido. Entonces, ¿cómo ubicamos las rectas de proyección de donde se deben ubicar el 0 y el polo del controlador? Trazamos el lugar geométrico de las raíces, polo dominante llamado P, segmento de recta que siempre conecta el origen con el polo dominante, un segmento de recta que va desde el polo dominante hacia el infinito, en negativo. Hay una distancia angular entre estas dos, justo a la mitad entonces trazo la bisectriz, ¿sí? Que corta la mitad, ¿ok?
tengo un ángulo acá, otro ángulo acá, que va exactamente a la mitad, y después digo, ok, como primero debe caer, porque es una red en adelanto, recuerden que el polo mayor que el cero, entonces primero cae el cero, después cae por acá el polo, este es el polo, este es el cero, ¿sí? Todavía no sabemos estas posiciones, eso es lo que queremos hallar, pero sí sabemos que la distancia angular de esta línea de proyección del cero con respecto a la bisectriz, ¿sí?, es phi medios. Y la distancia angular con respecto a la bisectriz a la recta de proyección del polo también es phi medios. Y phi es el ángulo a aportar por el compensador, lo que habíamos hallado. ¿Listo? ¿Ok? Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos entonces el ejercicio completo. ¿Ok? En este ejercicio, entonces, la idea es aplicar trigonometría básica para poder encontrar la posición final del cero y del polo. Aquí la tienen. Entonces, aquí tenemos el cero, hallamos que cae en menos 3,47 y que el polo cae en menos 4,61. O sea, se está cumpliendo efectivamente que P mayor a Z. ¿Listo? ¿Qué tenemos entonces acá? Estas ecuaciones trigonométricas, ¿qué son? Pues miremoslas entonces aquí en la diapositiva. Aquí ya tenemos en toda la información, ¿sí? Toda la información del sistema. Y la idea es jugar con la trigonometría para encontrar estas posiciones. Entonces, para este caso, vamos a hallar primero la posición de este cero. ¿Listo? Tengo esta ecuación, ¿ok? ¿Esta ecuación de dónde sale? Entonces, esta ecuación lo que me está diciendo es, mire, yo estoy cogiendo este triángulo rectángulo que estoy señalando aquí con el mouse. ¿Sí? Este triángulo rectángulo. Y estoy diciendo que este ángulo chiquitico que está acá es de 23 grados. Ya vamos a ver cómo lo hallamos, ¿ok? Y que la tangente de 23, ¿sí?, me da el cateto opuesto, que en este caso es esta distancia, ¿ok? ¿Y esta distancia cuál es? Pues z, la distancia del 0, menos 2. Me daría esta pequeña distancia que está acá. Eso hace referencia a esta ecuación. Sobre 3,4641, pues es el cateto adyacente, que es este, con respecto a este ángulo, ¿no? ¿Ok? Entonces, miremoslo acá un segundo. Entonces, tenemos acá el lugar geométrico, ¿ok? Y estoy diciendo, ok, tengo las proyecciones, tengo la bisectriz, la pintamos un poquito más oscurita, y estamos diciendo, ok, aquí cae un 0, ok, y por acá estaba la posición del polo dominante es menos 2, este es 3,4641, este es el polo dominante, ok, y estoy cogiendo entonces, voy a coger este triángulo rectángulo que está acá. Y necesito este ángulo, ¿ok? Este ángulo, por qué me da 23? ¿Sí? Porque este ángulo que está aquí es 23 grados. Pues miremoslo de dónde lo sacamos. Entonces empezamos a jugar. Queremos encontrar este ángulo. Entonces podemos jugar con lo siguiente. Si este ángulo es 120, lo habíamos hallado ya en la diapositiva anterior, ¿sí? Este ángulo es 120, pues entonces este es 60, ¿verdad? Porque todo esto me va a dar 180. O sea que este es 60, este es 90, por lo tanto este chiquito es 30, ¿verdad? 30 más 60 más 90 me da 180. Entonces aquí ya tengo 30. Y este que está aquí grandote es 60 grados, porque hallamos que la bisectriz, ¿sí?, si este es 120, pues todo este ángulo grandote que está acá es 120, por lo tanto, de la bisectriz para acá es 60, de la bisectriz para acá otros 60, ¿verdad? Y este es 7 grados, porque dijimos que este phi es 14, 14 sobre 2 es 7. Por lo tanto, si a 60 le quitamos 7, ¿sí? Si todo esto es 60 y le quito 7, pues me da 53, que es todo este ángulo que está acá, aquí lo tenemos. Y si a 53 le quito 30, pues me da este pequeñito, que es 23. ¿Okay? Esto es un problema geométrico básico, ya ustedes lo analizan bien en las diapositivas. ¿Ok? Y sabiendo esto, pues yo digo tangente de 23, ¿sí? Tangente de 23, tenemos entonces que es el cateto tangente del ángulo. La tangente tenemos acá esta distancia, que es el cateto, es este ángulo,
cateto opuesto, ¿listo? El cateto opuesto diciendo, si esta distancia es z, ¿ok? Y esta aquí es menos 2, pues eso, entonces me da que z menos 2 me da este cateto sobre este otro que está acá, 3.4641. Perdón. 3.4641. ¿Listo? Y lo mismo hacemos entonces para la ubicación. Y bueno, aquí ya despejamos z, ¿no? Z es lo que queremos hallar, ¿verdad? Tenemos todo y encontramos la posición. Para la posición del polo, aquí tenemos entonces el procedimiento. P1 sería la variable a despejar. Aquí estoy cogiendo todo este triángulo rectángulo que está acá. Mírenlo aquí grande. ¿Okay? Todo este triángulo rectángulo. Entonces, hagámoslo aquí. Perdón. Entonces me voy y digo que tenemos la proyección acá del polo y quiero hallar este polo. Entonces voy a pintar en verde todo el triángulo rectángulo que estoy cogiendo para dar solución a esa posición. Y ahora necesito entonces, ¿ok? Necesito entonces la tangente de este ángulo. ¿Sí? Entonces este ángulo, todo ese ángulo, según lo que tenemos ahí, es tangente de, por un lado, tangente de 23. ¿Por qué 23? Porque es este pedacito chiquito que ya hallamos, ¿listo? 23 grados. ¿Y qué otra cosa? Pues más phi, ¿sí? Phi medios más phi medios me da todo este ángulo que está acá, es 23 grados más phi medios, o sea, más 2 veces phi medios, o sea, phi, ¿sí? Que es 14. Y eso me da entonces el cateto, la relación entre el cateto, ¿sí? Que sería, toda esta distancia es P, pues P menos 2 me da todo este cateto, y este que es 3.4641. Encontramos entonces el polo. ¿Listo? Ok, si ya encontramos entonces el polo y el cero, donde cae el polo y el cero, podemos encontrar qué vale T y qué vale A. ¿Listo? Porque tenemos las fórmulas. Tenemos que el polo es igual a menos 1 sobre t y que el 0 es igual a menos 1 sobre a por t. ¿Listo? Y el polo, vamos con la ecuación número 1. ¿Listo? Entonces, el polo, ¿dónde nos cayó el polo? Aquí está, en menos 4.61. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, entonces, menos 4.61 es igual a menos 1 sobre t. Por lo tanto, despejamos t. T es igual, ¿sí? ¿A qué? A 1 sobre, perdón acá, listo, a 1 sobre 4.61, o sea, 0.2169. Ya hallamos el primer valor del controlador. Cogemos ahora la ecuación 2 y decimos z igual a 1 sobre a por t. ¿Qué vale z? Pues z nos vale menos 3.47, lo acabamos de hallar aquí en esta proyección, ¿sí? Y despejamos, tenemos 1 sobre, menos 1 sobre a por t, lo acabamos de hallar, ¿verdad? Por lo tanto, esto es menos 1 sobre a por 0.2169 y despejamos a, ¿sí? A nos queda entonces igual a 1 sobre 0.2169, que es t, por 3.47, que era la posición del 0. Y a nos da entonces 1.3286. Encontramos A. ¿Ok? Por lo tanto, ya tenemos los 2 de 3 parámetros. ¿Listo? ¿Cómo encontramos entonces el quinto paso? ¿Sí? El quinto paso del algoritmo. Entonces, tenemos ahora la ganancia KC. ¿Ok? Tenemos la ganancia KC. Entonces, porque miren, de esta arquitectura en lazo cerrado, tenemos entonces que ya encontramos A, ya encontramos T, nos queda faltando KC. Para KC nos vamos entonces a la condición de magnitud. Recuerden que ya vimos en el teorema de la condición de ángulo del lugar geométrico de las raíces. Ahora nos vamos a la condición de magnitud, donde dice que esto, ¿sí? Que la ganancia por todo el sistema debe ser igual a 1. ¿Ok? ¿Eso cómo se aplica? Pues se aplica en esta ecuación que tenemos acá. Entonces tenemos que, ¿cuál es el sistema? Pues tenemos KC por control por planta. Eso es lo que aparece aquí abajo. KC por control por planta. Donde S tiende al polo dominante, menos 2 más 3.4641, debe ser igual a 1. Despejamos de esta ecuación entonces KC.
¿sí? Y despejamos, reemplazamos el S, lo reemplazamos por el polo dominante e encontramos que KC es igual a 3.3169. Esto pues lo hacemos en MATLAB o en la calculadora, ¿verdad? Escoger entonces de esta ecuación, reemplazar S por el polo dominante, incluyendo la componente imaginaria, y despejamos y encontramos el valor para KC. Por lo tanto, ya tenemos la arquitectura completa, ¿sí? Aquí tenemos la planta, aquí despejamos, me devuelvo, el valor de A y T ya lo teníamos, lo habíamos hallado acá, ¿sí? Teníamos el valor de A y el valor de T, pues lo reemplazamos acá, ya el valor de KC lo acabamos de hallar, me da 3.31, y acá metemos y hacemos la simulación. Entonces miren que efectivamente tenemos nuestra planta, ¿verdad? Ya el controlador completamente definido, ponemos un step de amplitud 1, aquí tenemos la simulación, en rojo está la referencia, y miren que habíamos dicho que este sistema iba a tener un sobrepico del 16.3%, pues lo tiene, ¿sí? Así fue que determinamos el polo dominante con un sobrepico del 16.3%, y, perdón, y aparte un tiempo de estabilización de más o menos 2 segundos. Pues se me estabiliza, si hacemos la proyección, pues más o menos, puede que esté más o menos en 3.5, 4 segundos. Entendemos pues que hay unas dinámicas acá y hay veces no se cumple exactamente los criterios. Pero tenemos una respuesta, digamos, bastante buena, un tiempo de respuesta muy bueno y logra, digamos, el proceso de estabilización. Con eso entonces terminamos esta explicación de cómo sintonizar un controlador en adelanto